Muy buenas a todos, mi nombre es Jeffrey Espinosa, soy alumno del quinto año de la carrera de Ingeniería Mecánica. Soy alumno de la clase de Elementos de Máquinas 3, impartida por el ingeniero Jairo Gómez. Para esta clase, a cada estudiante se le fue asignado un proyecto de diseño en el cual se implementan todas las herramientas o todos los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera y se implementan a un proyecto mecánico específico. Esto a la par de los conocimientos que se adquieren a lo largo de la clase también. En este video veremos el proceso de diseño que se siguió y el proceso de fabricación del prototipo, ya que también se requiere, parte de la evaluación de la clase es fabricar un prototipo de dicha máquina en base a lo que ya se calculó. Proceso de diseño. El proceso de diseño se hicieron una serie de cálculos para dimensionar elementos mecánicos. Esto con el fin de estar seguros de que al ser sometidos a cargas y esfuerzos mecánicos, estos no superaran su resistencia al límite y no fallaran al momento de realizar su tarea de diseño. En nuestro caso, tratándose de una chapeadora para un tractor agrícola. Entre los cálculos realizados están cálculos de esfuerzos cortantes, torques necesarios para operación de la máquina, momento máximo de soporte y eje en las cuchillas, fuerza de corte necesaria por parte de las cuchillas, diseño de engranes en función del torque ejercido por el tractor. Sabemos que toda esta máquina la vamos a diseñar en función del torque que el eje del tractor nos brinda, ya que esta máquina la única entrada de potencia que recibe es por parte del tractor. Cálculo del factor de seguridad y dimensionamiento de cardán, entre otros. Proceso de diseño. Como primera parte de este proceso de diseño, se realizó una investigación de las desbaradoras ya existentes en el mercado. Sabemos que hay diferentes marcas que se dedican a la fabricación de este tipo de máquinas. Y nosotros buscábamos identificar los elementos necesarios para el diseño de nuestro proyecto. Los elementos que nosotros identificamos fueron un eje de transmisión, una caja de engranes, las cuchillas y la carcasa. Claro, dentro de la máquina hay elementos pequeños como lo que son resortes, pernos, rodamientos, que no son tomados en cuenta en este momento, ya que buscamos en esta parte tomar un concepto general para nuestro proyecto. Como vemos en esta parte de aquí, de la derecha, tenemos un esquema básico en 2 dimensiones de lo que sería nuestra máquina. La parte gris es el eje de transmisión, que es el que se acopla al tractor. La parte azul sería nuestra caja de engranes. La parte roja sería la carcasa de la máquina. La parte verde serían las cuchillas. Y la parte amarilla sería el eje que viene de la caja de engranes, que es la que transfiere la potencia del eje del tractor hacia las cuchillas. Desde este punto podemos notar algo interesante, y es que este eje gira en sentido horizontal, y el giro que nosotros necesitamos es en sentido vertical para poder accionar las cuchillas. Seguidamente de la identificación de los elementos se procedió a realizar un boceto, utilizando herramientas de dibujo técnico para poder definir una ruta a seguir en este proyecto. Este es un dibujo de autoría propia. Este dibujo yo lo hice con herramientas de dibujo como reglas, el lápiz, 2H, en base a fotografías tomadas e investigaciones realizadas en internet de diferentes desbaradoras o chapeadoras, en las cuales observé los elementos necesarios para la construcción de una de estas máquinas. Vemos en esta parte lo que son las cruces de cardán, vemos unas balineras en esta parte, balineras o rodamientos, aros de retención,
esta parte de aquí, de la izquierda superior, es el eje que sale del tractor. Como vemos aquí iría como la caja de cambios, estas serían las cuchillas, la carcasa, y este eje se acopla con la entrada del engrane. Vemos diferentes rodamientos y esta parte lo hicimos, como dijimos, para tener una ruta a seguir y ver qué elementos eran fundamentales y qué elementos se podían modificar o cambiar o eliminar totalmente de nuestro diseño. A lo largo de este proyecto se hizo uso de las herramientas adquiridas a lo largo de la carrera. En base al criterio técnico adquirido, se diseñó un eje capaz de soportar el torque ejercido por el tractor, tomando en cuenta que se debía definir un material para esta tarea. Para esta parte del diseño se realizó una investigación solo para ejes de transmisión de potencia. Se tomó como referencia el eje de transmisión de un automóvil al que se le extrajo ya que el automóvil estaba en reparación. En base a la investigación, se determinó que hay varios tipos de ejes de transmisión de potencia, por lo cual nosotros optamos por un eje de longitud variable. Así se podía añadir a cualquier distancia dentro de un rango permisible. Más adelante nosotros mostraremos lo que es el eje de transmisión del automóvil del que se habla, ya que de ahí se tomaron varios elementos como referencia para nuestro diseño. El proceso de diseño en esta parte, en la imagen de la izquierda, nosotros mostramos un eje, el cual sirvió como referencia para poder modelar lo que sería nuestro eje, tomando como punto de partida la potencia que nos brinda el tractor, la potencia o torque que nos brinda el tractor, y este eje debía soportar esa potencia, ya que esa es su tarea, un eje de transmisión de potencia. En la parte derecha ya empezamos a diseñar en el software de SolidWorks lo que sería la cabeza del eje. Esta parte de aquí, por detrás, tiene como un agujero ranurado, como un engrane interno, pero ranurado, en el cual el eje del cardán del tractor se acopla. Vemos también en esta parte de acá, que es donde van las cruces de cardán, que hay una pequeña ranura también. En esa parte donde van los aros de retención, que impiden que la cruz de cardán tenga movimiento libre hacia arriba o hacia abajo. Todas las imágenes que nosotros mostramos aquí son de autoría propia. En esta parte de aquí nosotros mostramos ya lo que es el eje en sí. En la parte de la izquierda y en la parte de la derecha vemos que son ejes con longitudes idénticas, son dos ejes prácticamente simétricos. La única diferencia es que uno tiene este ranurado, lo tiene fuera y el otro lo tiene por dentro. Esto con el fin de ser un eje de longitud variable. Todas las dimensiones fueron calculadas, los diámetros fueron calculados y el material, que es lo más importante, o de los criterios más importantes, fueron calculados en base a la potencia del tractor. Estos son los diferentes elementos que componen el eje. Vemos en la primera imagen lo que es la cruz de cardán, que es la que nos proporciona el movimiento, como si fuera una junta telescópica, que prácticamente nos da un movimiento de rotación, transmitir un movimiento de rotación. En la segunda imagen vemos lo que es el anillo de retención, luego vemos lo que es el rodamiento, que este rodamiento va en cada una de las puntas de la cruz para que tenga el movimiento de rotación que nosotros deseamos. Y en la última imagen podemos ver un rodamiento que es el que cubre el rodamiento anterior y evita que tenga desgaste. Luego de nosotros ya diseñar cada parte, recordemos que tanto la parte izquierda como la parte derecha son exactamente iguales, es un eje simétrico, no tiene por qué tener diferencias. Se procedió a realizar el ensamble correspondiente de todas las piezas,
Recordemos que nosotros para hacer este eje se debe diseñar cada pieza una por una, dando las relaciones de posición necesarias, que esto es ya haciendo el ensamble, se dan relaciones de posición para poder darle la física que se necesita para que el eje sea totalmente funcional. Y posteriormente a esto se procedió a realizar el análisis de esfuerzos mediante el análisis de elementos finitos, proporcionado por el mismo programa, que en este caso se trata de SolidWorks, en el cual es necesario definir el material de la pieza. Como nosotros dijimos anteriormente, se realizó una investigación solo para ejes, para nosotros poder determinar qué material es el necesario para este eje en base a la potencia que se le va a suministrar, para que sea completamente seguro. Definir las fuerzas y el tipo de magnitud de fuerza, momento o torque se produce al añadir un mallado. Nosotros vemos en la imagen de la derecha que la pieza está como rayada. Tiene diferentes triángulos. Esto es un mallado de alta calidad, de alta precisión, ya que nuestra máquina en la que nosotros trabajamos el diseño tiene la capacidad de realizar un mallado tan pequeño. El análisis de elementos finitos consiste en eso, que analiza las fuerzas, cómo se distribuyen a lo largo de cada uno de los triángulos. ¿Y por qué triángulos? Porque, como nosotros aprendimos de las clases anteriores, los esfuerzos se distribuyen de manera más uniforme en patrones triangulares. En nuestro caso, nuestro computador es capaz de generar un mallado de alta precisión. El análisis se realizó tanto en el ensamble del eje como en cada pieza por separado. Vemos en esta parte de acá del eje las fuerzas verdes y las fuerzas naranjas. La fuerza naranja indica que ahí es donde va acoplado con el tractor. Por eso está de un color más naranja. Y la fuerza verde es donde ya está con las cuchillas en movimiento. Vemos que la fuerza es mayor aquí, ya que en el momento de accionar con el cardán del tractor es donde se genera el mayor esfuerzo, por eso se ve de ese color. Vamos a hablar un poco de las simulaciones que se hicieron a las diferentes piezas. En la primera imagen que vemos, ya vemos un análisis de esfuerzos un poco más preciso en lo que es la parte del eje ranurado. Vemos que la mayor concentración de esfuerzos se da dentro de las caras del ranurado y como vemos, la deformación no llega a ser crítica. Vemos un límite elástico de 5.3 por 10 a la 8. Esto está en Newton por metros cuadrados. Este es el esfuerzo de von Mises. Y según nuestros cálculos, en base al material y en base a las dimensiones que nosotros proporcionamos, el eje no fallará ante la fuerza aplicada. Vemos que la parte azul significa zonas de la pieza donde hay menores esfuerzos. Aquí es donde se le aplicó el torque. Si nosotros hacemos un pequeño zoom o nos acercamos un poco, vemos las flechas moradas. Esas indican la dirección en la que va el torque del tractor. Y en esta parte de aquí, verde, es como la pieza que va a estar fija, la parte que va a estar fija. Al esa parte estar fija, que es la que se moverá con los engranes, vemos que casi todo el eje está en una zona verde, una zona de esfuerzos tranquila, por así decirlo, en la que no hay un riesgo alguno de que la pieza falle. En la siguiente imagen vemos una vista explosionada de lo que es el despiece del eje. Vemos cada elemento separado de su lugar, lo cual esto también fue realizado, todo es de autoría propia, fue realizado en el programa de SolidWorks. Todo esto llevó prácticamente desde el inicio de la clase el desarrollo de este diseño, ya que no es una máquina sencilla de diseñar. Cada pieza es diseñada desde cero. Y en la tercera imagen de abajo vemos todo el ensamble del eje ya armado.
Como dijimos anteriormente, el acople de esta parte de acá, que es la que va al tractor, y el acople que va a los engranes, es exactamente el mismo. No tiene por qué cambiar. Si uno está bien diseñado, el otro también soportará, ya que es la misma fuerza que estará actuando durante todo el eje. En esta parte hicimos un análisis solo al cardán, ya que, como vemos aquí en el eje, este eje girará en este sentido, lo cual, por medio de la cruz, transmitirá el movimiento a este eje de aquí. Y como vemos, la cruz también está sometida a sus valores de esfuerzo. Hicimos un análisis por aparte, solo de la cruz, teniendo como fijas las partes en las que está acoplada al eje. Y como vemos, de igual manera, no hay una zona totalmente roja en la que la cruz falle, ya que todos los cálculos fueron hechos a mano, de manera precisa y tomando todas las consideraciones en cuenta para que este eje no fallara. De igual manera, nosotros seleccionamos esta cruz de un catálogo específicamente para esta tarea. Vemos también nosotros en esta parte de aquí la simulación de los análisis de esfuerzos. Este análisis es para el eje, en el que su momento, en el que su esfuerzo cortante máximo es de 585 libras y su momento máximo es de 5.916 libras por pulgada. En el informe se muestra que estos valores no superan el límite para el cual está diseñado el eje. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el eje? Porque es la parte fundamental para que la máquina funcione. Este eje es la comunicación entre la máquina y el tractor. Sin este eje no hay transmisión de potencia, por lo tanto la máquina no funcionaría. Luego de tener completamente diseñado el eje principal, se procede al diseño de los engranes o de engrane. Desde un inicio se buscó una relación de engrane de 1 a 1.5. Por cada vuelta que dé el eje del tractor, las cuchillas deberían de dar 1,5 vueltas, teniendo en cuenta que a mayor velocidad la carga por impacto se reduce. Además, según investigaciones realizadas, sabemos que el eje principal genera una rotación longitudinal y se busca una rotación en sentido horizontal para poder transmitirla a las cuchillas. Esto se logra mediante un sistema de una corona y un piñón con un ángulo de presión de 45 grados entre los dientes para lograr un ángulo de 90 grados en los ejes de rotación de los engranes. Como vemos, esta corona girará en este sentido, lo cual accionará este piñón haciendo una rotación en este sentido. Y este piñón está acoplado a las cuchillas, estará acoplado a las cuchillas y se moverán en torno a este sentido de rotación. Por lo tanto, por cada vuelta de esta corona, el piñón dará 1,5 vueltas. También le hicimos su respectivo análisis de von Mises o análisis de elementos finitos a los engranes. Voy a explicar por partes el procedimiento de realizar esto. Como, como primer paso, se tiene ya diseñado el engrane con su número de dientes. Una característica importante que tiene el programa de SolidWorks y es que este eje, el eje que sobresale del engrane, ya lo diseña el programa por defecto. No hay necesidad de calcular este eje. En base al material que se le brinda y en base al engrane que se está creando, al módulo del engrane, se crea el eje que sobresale del piñón. Luego de esto se realiza un estudio de fuerzas, así se llama en el programa, y se le aplica una fuerza a cada uno de los dientes, solo en una cara del diente, porque esto generará el movimiento de rotación. La parte
que se tiene que mover con esa fuerza sería este eje para transmitir las cuchillas. Adicional a esto, nosotros dejamos la parte de abajo fija para ver cómo se podría deformar el eje en situaciones de colisión de las cuchillas con elementos como piedras, árboles o algo demasiado duro. Recordemos que nuestra máquina también va a estar sometida a cargas por fatiga. Luego de esto se realizó el mallado. Como vemos, es un mallado bastante pequeño, lo cual aumenta la precisión. Desde este punto ya las flechas ya empiezan a cambiar de tonalidad porque es donde ya se está aplicando la mayor fuerza. Se tomó como valor una fuerza de 1500 libras, si no mal recuerdo. Como vemos en esta parte, se hizo dos análisis, uno para los dientes de los engranes y uno para el eje. Los dientes de los engranes, su mayor esfuerzo está en la punta exterior. Luego de eso, prácticamente toda la zona está fuera de peligro, no hay riesgo de que la máquina falle. Y en cuanto al eje, de igual manera, todo se mantiene dentro de los rangos normales de esfuerzo. Y en esta parte de aquí es donde ya se acopla lo que son el tren de engranes a el eje que ya tenemos diseñado. En esta parte de aquí tenemos una balinera, que es la que impide el rozamiento entre lo que sería la carcasa y el eje del piñón. Luego de esto diseñaremos el siguiente elemento más importante, que sería las cuchillas. Una vez terminado el proceso de dimensionamiento y diseño del tren de engranes, se procede al dimensionamiento de cuchillas, en el cual se tomó en cuenta dimensiones de las varadoras existentes. Posterior a esto, se procedió a analizar las fuerzas que estarían en contacto con las cuchillas, analizando los respectivos esfuerzos y viendo su deformación. También se tomó en cuenta las cargas por fatiga, ya que estarán sometidas a impactos cíclicos con determinada frecuencia. De igual manera, para diseñar las cuchillas se tuvo que definir un material para ellas y se tuvo que calcular la fuerza del impacto de los elementos que estarán cortando. Seguido de esto también se realizó el estudio de elementos finitos. Como sabemos, esta parte de aquí son los pernos que estarán sujetando toda la cuchilla. Toda esta parte debe de ir fija y la fuerza se aplica sobre el filo de la cuchilla. Se realizó el mallado de igual manera, un mallado pequeño, bastante reducido, que aumenta la precisión de nuestros cálculos. Y vemos que por el impacto de la colisión en base a la fuerza que nosotros calculamos como fuerza de corte, la cuchilla llega a tener una curvatura, lo cual esto es bastante normal, ya que diseñamos en las peores condiciones, prácticamente en condiciones en las que la máquina raras veces estará sometida. Como vemos, la mayor concentración de esfuerzos está en esta esquina de aquí, que es donde acaba el filo de la cuchilla y empieza la parte fija. Luego de eso, la cuchilla soportará las cargas y solo tendrá deformación plástica, deformación elástica, no tendrá una deformación plástica, ya que no llegará a romperse. Solo tendrá una pequeña curvatura y luego regresando a su forma original. A continuación nosotros mostramos lo que es el diseño final. Nosotros trabajamos, como dijimos en el programa de SolidWorks, todas las imágenes son tomadas de la máquina diseñada en sí desde cero. Nosotros en esta parte de aquí ya vemos lo que es el eje mostrado anteriormente, lo que es el tren de engranes, las cuchillas aquí abajo ya diseñadas y una carcasa que se le fue diseñada también. La caja que se le hizo, esta caja es importante que vaya lubricada ya que los engranes están en constante rozamiento y deben de estar siempre lubricadas. Y este sería el diseño final
Nosotros, para poder obtener esa calidad de imagen, activamos un complemento que va dentro del programa que se llama Graphical Real View, que nos da una perspectiva un poco más real y un poco más profesional para la presentación de nuestro proyecto. Este es el eje que nosotros habíamos comentado que tomamos como referencia. Este es el eje de un carro que estaba en reparación y aprovechamos para poder hacer las observaciones necesarias y sabiendo que nosotros íbamos a necesitar estas imágenes y ciertos datos en el diseño de nuestra máquina. Vemos la cruz de Cardán que va aquí adentro, vemos aquí los diferentes rodamientos que van ahí adentro. Este sería el acople del eje. Y este sería el acople que va a la caja del carro, que en nuestro caso sería el eje que sobresale del tractor. Y la construcción del prototipo se tomó en cuenta el eje anterior y se tiene pensado utilizar lo que es esta amoladora, desarmando esta parte de aquí y sacando lo que es esta corona y un piñón que lleva en la parte de adentro para poder simular nuestra caja de engranes. De esta manera nosotros podremos fabricar nuestro prototipo utilizando también lo que es lámina galvanizada sin troquelar, o sea, lisa, y remaches. Para terminar este video quisiera presentar esto es básicamente el ensamble de nuestra máquina. Quería presentar la máquina funcionando, al menos en cuestión de diseño. Esta máquina nosotros la realizamos en SolidWorks y nosotros vemos que si yo tomo este punto y giro el eje, las cuchillas también giran. Todo está bien diseñado, todo funciona, todas las relaciones de posición están bien colocadas, por lo tanto el ensamble no tiene ninguna colisión, no tiene ningún error y ese sería el funcionamiento de la máquina. También podemos poner una vista de sección para poder ver la caja de engranes en movimiento. Y cómo se movería esta caja dependiendo del movimiento de rotación. Nosotros tomamos un punto aquí y empezamos a rotar la máquina. Los engranes se mueven y mueven la cuchilla. Y este ha sido mi video presentación de el diseño y prototipo de lo que es una máquina desbaradora para un tractor agrícola. Muchas gracias.